es totalmente diferente, podemos irnos a una comparación y vamos a ver, en la Constitución mexicana la palabra medio ambiente aparece contadas ocasiones, muy contadas, son 11 veces, ¿no? Y de esas 11, algunas de ellas, como 6, son referentes a otras cosas, que vivir en un medio ambiente sano en el trabajo, o sea, lo relacionan con otras cosas. Como medio ambiente ya dirigido a cómo nos relacionamos con la naturaleza, va a aparecer en el artículo 3 sobre la educación, que en las escuelas primarias se tendrá que enseñar al medio ambiente sano, a cómo desarrollarlo. Va a aparecer en el artículo 4, ya ven que en el 4 aventamos todo, lo que no cabe en otros artículos, ya está muy mezclado. Aparecen derechos de familia, aparece libertad para formar la familia, de ahí se ha interpretado la libertad para nuestro libre desarrollo humano. Pero dentro de esos párrafos, buscándole, aparece ya como tal el derecho ambiente, el derecho al medio ambiente sano, que ahorita vamos a ver cuándo nació en las naciones, cómo se fue desarrollando en el mundo. Aparece en el 25 como una responsabilidad del Estado de cuidar el medio ambiente sano, de ahí tenemos las secretarías ambientales en las entidades federativas y la federal, y en el artículo 73 como facultad del Congreso de la Unión legislar en materia ambiental. ¿Cómo aparece el medio ambiente en las naciones en la forma hegemónica? Estamos hablando de este otro programa de investigación en el que vivimos en México y en los países latinoamericanos, que no es el de Ecuador, el de Bolivia y el de India. ¿Cómo aparece? Aparece a partir de la cumbre de Estocolmo en 1972, porque va a ser la primer cumbre donde las naciones se juntan. Esta foto es de esa cumbre. Se juntan todas las naciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y el principal tema que van a comenzar a tratar es precisamente el medio ambiente. Ellos van a empezar a hablar y exponer sobre el medio ambiente. Se realiza un informe en el cual se describe cómo a partir del siglo XX, a partir de 1900, perdón, sí, a partir de la década de los 20 del siglo pasado, que sería 1920, siempre hemos visto en Occidente que la naturaleza es nuestra, son cosas que nos pertenecen y que nos ayudan a vivir mejor, pero no dejan de ser cosas. En los procesos de colonialidad, nosotros podemos tener o sea, hay muchos tipos de procesos, son muy complejos, pero podemos ubicar como 3 constantes. Para colonizar algo o alguien, nosotros tenemos 3 pasos. Primero, separar. Nosotros en Occidente tenemos como metodología casi así como automática realizar análisis de todo. Y entonces esos análisis, ustedes saben, la palabra viene de separar, desmembrar. Si yo quiero analizar una flor, pues le quito los pétalos, los separo y ahora sí ya separados los describo, le quito el polen, le quito el tallo y las hojitas del tallo, ¿no? Entonces ya lo separé. Ese sería un primer paso para comenzar la colonialidad, ¿no? Este proceso donde yo voy a dominar a alguien. Luego tengo que jerarquizar, decir por qué una cosa es mejor que otra. Y por último ya viene la dominación. Ejemplo, en nuestro sistema machista, ¿cómo colonizamos nosotros dentro del sistema machista? Primero separamos y decimos, hay 2 géneros, hombre y mujer, ¿no? Que ya después viene toda esta contradicción, ¿no? Desde el feminismo, que nos ha enseñado mucho cómo ese género es una construcción social y todo esto. Pero yo lo separo hombre y mujer. Ya una vez que lo separé hombre y mujer, siendo machista, estando dentro del sistema machista, digo, los hombres tienen estas características y las mujeres tienen estas características. Que en algún momento de la historia se dijo que ellas pensaban menos, que eran más chicos su cerebro. Este tipo de cosas pertenecen a este sistema machista que pretende colonizar a la mujer. Entonces separo y digo, los hombres tienen estas características, las mujeres tienen estas características. Y luego jerarquizo y pongo al hombre como superior y pongo a la mujer como inferior. Y ahora sí viene la dominación. ¿Por qué el hombre trabaja y la mujer no? ¿Por qué la mujer gana menos, aunque sea el mismo trabajo, que el hombre? Y todo eso, ¿no? Otros procesos de colonización. Yo tengo un indígena, un afrodescendiente, y tengo a mi mundo occidental, mi mundo de ciudades, ¿no? Los criollos. Estos criollos en nuestras sociedades
Otra vez, separamos y decimos, es que el indígena es de esta manera, yo soy así. Y luego jerarquizamos, yo soy racional y ellos saben qué ondas tienen. Y ahora sí dominamos, yo construyo la Constitución, las leyes, y ellos los puedo consultar, por ejemplo. O sea, los consulto. Voy a hacer el Tren Maya, lo consulto. Pero nada más le pregunto si sí le conviene o no, y ya después veo que sí me conviene, o si nos conviene o no. Hablando de la naturaleza, ¿qué realizo? Y eso lo vamos a ver en la sentencia, sobre todo de los animales de India. Primero separo. Y lo separé desde el mundo antiguo que conocemos, ¿no? Porque yo, en esta separación en Occidente, al menos en el 500 antes de Cristo, desde Grecia ya se decía, por ahí Aristóteles tiene una frase donde dice que los animales son para servicio del ser humano, para disfrutarlos, para cumplir con nuestras necesidades, porque nosotros razonamos y ellos no. Y entonces ahí ya separo ser humano, animal. ¿Cuál es y luego jerarquizo? El ser humano racionaliza, piensa, el animal no. Y ahora sí domino, pues es para mí, es una cosa. Eso se lleva en el cristianismo, mucho antes, se escriben estas cartas de Génesis, y en el Génesis se dice que el ser humano tiene que aprovechar y utilizar la naturaleza que Dios le entregó, ¿no? Así es como colonializo, digamos, a la naturaleza. Eso siguió en la modernidad y lleva muchos, ya algunos miles de años, donde yo digo, la naturaleza es para disfrutarla, yo ser humano, porque yo soy más. En Estados Unidos aparecieron algunas teorías en los 70s, en los 80s, de cuáles eran las jerarquías de los seres vivos, y entonces esas teorías están basadas en la Edad Media, ¿no? Donde se ponía Dios, luego el humano, luego otras especies. Y luego ya en Estados Unidos, cuando se desarrolla esto, ya se pone al ser humano como principal especie de la Tierra porque piensa, y después ya se ponen una serie de animales en los cuales destacaría el delfín, que el delfín tiene un cerebro más grande que el de nosotros, pero en relación a su masa y a sus medidas, digamos, tiene una medida del 4.5, 3.5 por medida de masa de cerebro, y nosotros tenemos una medida en relación a nuestro cuerpo, somos cabezones, algunos más que otros, pero somos cabezones, entonces en relación de nuestro cerebro con nuestro cuerpo y la energía que gasta, por ahí tenemos el 7, ¿no? Hay una medida específica que se hace la relación de la masa cerebral con el cuerpo. Y ponemos al delfín, también se dice que el delfín tiene sus parietales, sus hemisferios separados, y el ser humano los tiene muy juntos, eso le permite tener la parte frontal. El delfín sí tiene dos partes frontales, pero las tiene muy separadas. ¿Cuál es el punto de esto? Separé el ser humano como principal, ya jerarquicé y desarrollé una serie de animales según sus características, y pues yo creo, como vimos al delfín con un cerebrote, dijimos, pues él es el segundo, y entonces desarrolla estas características. Y jerarquicé, dije, el ser humano es el padre, el mejor, el último vaso de agua del desierto, y él puede aprovecharse de la... Ahora sí viene la dominación. Yo puedo aprovecharme como ser humano de la naturaleza, porque la naturaleza no piensa y yo sé lo que es mejor para él y para mí. Entonces yo soy mejor especie. Bueno, se empieza a decir en este informe que en 1920 siempre hemos desarrollado tecnología, pero que a partir de 1920 esa tecnología empieza a crecer, y en sentido de ese crecimiento comenzamos a transformaciones químicas, y a residuos que no se eliminan. Se empieza a hablar de la química que empezamos a lanzar al mundo, y sustancias nocivas a partir de la electricidad, los espacios que ocupamos en las presas para producir esta electricidad, los plásticos sin duda que no se biodegradan, o que sí se biodegradan, pero en, digamos, cientos de años. Entonces empezamos a acumular mucha basura de este derivado del petróleo, y las tecnologías de residuos empezamos a tirar y tirar más. No sé si ustedes se acuerden, pero yo, por ejemplo, yo todavía recuerdo cuando era niño en México, la mayoría de las cosas eran en vidrio. Empezó a aparecer la bolsa, ¿no? Y empezamos a usar y pedir refrescos en bolsa, por ejemplo, en aquel entonces.
Entonces, pero todo lo intercambiábamos, la leche, todo era otra vez volverlo a usar. Pero empiezan a llegar los plásticos, el unicel, todo esto, y ahora lo tiramos. Y ya casi todo es de plástico. Tengo las botellas y son de plástico, ¿no? Yo normalmente trato de no comprar muchas y estarlas rellenando con el garrafón, pero todo lo que nos venden ya viene con plástico y hay que tirarlo. Entonces, se empieza a hablar en este informe en 1972, en Estocolmo, se habla que en los últimos 50 años, sobre todo, se dice, ahora, en los últimos informes, que en los últimos 50 años hemos recogido la información de los efectos del calentamiento global. Y ahora empezamos a hablar de este calentamiento global y de los problemas, ¿no? Cómo se están derritiendo los polos y cómo eso va a hacer que muchos pueblos de la costa se estén inundando, que el cambio climático hace que muchas especies comiencen a fallecer. Podemos verlo también, son detalles que han cambiado en poco tiempo, 30 años. Como yo también recuerdo de niño cómo tú ibas en la carretera y lleno de mosquitos los coches. Y ahora que tenemos avenidas y todo, vas en la carretera y esos mosquitos, esas mariposas son mucho menos. Son detalles que no nos estamos fijando, pero que están ocurriendo. Estamos viviendo en homicidios masivos de la naturaleza en los últimos 50 años, que seguramente ya hablaron a lo largo del seminario. Y esto comenzó en los 60. En este informe aparece algo interesante, sobre todo en los principios del informe, que surgieron en los principios. En los principios son, aquí los tengo, son en total 26 principios, ustedes los pueden buscar, los principios de Estocolmo, 1972, están en internet, pero lo que podemos observar ahí, y acuérdense que todavía estamos hablando del primer discurso de derechos humanos y derechos de la naturaleza, lo que observamos ahí, y sobre todo en los 70s, que se hablaba de desarrollo y subdesarrollo, es que los países industrializados y desarrollados del momento, Estados Unidos, Europa comenzaba, todavía no estaba desarrollado como ahorita, estaba pues digamos en desarrollo, pero ya casi, o sea, ya casi, ¿no? Sobre todo porque le prestaron y no le cobraron. Pero esos países desarrollados e industrializados dicen, sí, nosotros contaminamos, pero el mayor contaminante viene de los países pobres porque no saben industrializarse, no saben cómo vivir, no saben cómo cuidar la ecología, y entonces aparecen estos principios un echar de culpas, ¿no? Echar de culpas, algo que le critican, por ejemplo, a esta chava que se hizo muy famosa, ay, se me fue el nombre, pero sí se deben de acordar, ¿no? Que ahorita es luchadora ecológica y todo eso, me parece que de Suiza, no me acuerdo del nombre ahorita, pero que dijo que los países como Brasil, y empezó a mencionar algunos, contaminan, ¿no? Y después muchos en redes sociales salieron y dijeron, no, espérate, los países industrializados como China, como Estados Unidos, son los que más contaminan, ¿no? O como Canadá, si bien no contamina en su territorio, contamina en nuestros países subdesarrollados con sus empresas mineras y todo eso. Entonces, es este echar de culpas en el que no hemos salido. Seguimos echándonos culpas y esas culpas hacen que nos tardemos más en buscar la solución. Pues esto aparece en los principios, a partir de ahí se empieza a hacer una serie de cumbres y cada año se sigue haciendo cumbres por las Naciones Unidas para los derechos de la naturaleza.